Noches con todos, entonces, estimados colegas y futuros colegas, tal vez. En este sentido, vamos a iniciar con nuestro segundo día, ¿no?, de clases con respecto al curso de actualización, tanto en salud familiar y comunitaria, con mención en el MCI, que es el modelo del cuidado integral de salud por curso de vida, que habíamos comentado que ese término ha cambiado, ¿no?, con respecto a lo que habíamos desarrollado en años anteriores, lo que era promoción de la salud o PROFAM, ¿no? Entonces, vamos a dar la continuidad en este sentido, vamos a hablar el día de hoy acerca de el apoyo a la comunidad. Dentro de ello, vamos a hablar de la participación comunitaria, tanto también la atención de la comunidad y por en conjunto, digamos, tener en cuenta la atención a la familia. ¿Sí? Hay que tener muchísimo hincapié, muchísimo énfasis. Por ejemplo, como vemos ahí en la imagen, tener en cuenta que nosotros, dentro del primer nivel de atención, el grupo de enfermería, abordamos a las familias, abordamos, digamos, desde la primera instancia al paciente, ¿no? Digamos, dentro de los grupos o cursos de vida que habíamos hablado también desde, digamos, la clase anterior, ¿no? Teniendo en cuenta todos los cursos de vida desde recién nacido hasta adultos mayores y pasando también por sus familias, ¿no? Tener en cuenta este grupo homogéneo de, digamos, dentro de los problemas de salud y o necesidades que también tengan, ¿no? La familia en general que viene a tener diferentes riesgos para la salud a posteriores, ¿no? Digamos también como algún riesgo propiamente dicho o algún tema ya, digamos, diagnosticado, ¿no? Entonces vamos a abocarnos a eso. Vamos a hablar entonces de lo que es el ciclo familiar. Tenemos acá, como observamos en pantalla, un grupo, digamos, extenso, ¿no?, de una familia. En ese sentido, ¿qué quiere decir? Que acá abordamos a todos los integrantes de una familia. No solamente como observamos ahí a niños, ¿no? De repente adolescentes, adultos, adultos mayores, gestantes, ¿no? Absolutamente a todos. Entonces, esto es lo que hace único, digamos, y específico nuestro cuidado dentro, digamos, les hablo como enfermera, ¿no? Nuestro cuidado de enfermería, por ejemplo, porque abordamos a todo el ser humano de forma integral. No solamente nos guiamos de un diagnóstico médico, ¿no? Para poder brindar nuestros cuidados de enfermería, sino también en algún tipo de riesgo que tal vez detectamos de forma precoz, ¿no? O de forma, digamos, dependiendo, ¿no? Sea, digamos, los signos, síntomas o los grupos de riesgo, podemos detectarlo, digamos, de forma oportuna para poder, digamos, evitar algunas enfermedades, ¿no? A futuro. Entonces, dentro de lo que es el ciclo familiar, el CVF, que se le llama, va a ser un proceso de desarrollo que consiste en atravesar una serie de etapas desde la constitución de la pareja, ojo, ¿no? Acá como observamos una familia, donde comienza la formación como tal, hasta la extinción de una unidad familiar que implica cambios y adaptaciones. Entonces, los que por ahí no tienen familia, hijos pequeños sobre todo, menores de 5 años o adolescentes, saben cómo ha sido desde el inicio, cuando, digamos, de inicio no había hijos todavía y iniciaban, ¿no?, una familia con la pareja. Era, digamos, un nuevo empezar porque vienen de dos familias totalmente distintas, con costumbres, vivencias distintas, ¿no? Y el poder, digamos, ya vivir y crear un hogar a futuro con hijos, etcétera, es una gran responsabilidad y una gran tarea según la salud familiar de ambos, ¿no? Porque mucho en campo, en las visitas domiciliarias he escuchado, ¿no? Yo, licenciada, le apoyo a mi pareja, ¿no? A mi esposa, le apoyo, sí, con los hijos. No es apoyo. Yo ahí sí les corrijo.
De repente no saben usar los términos, tal vez, ¿no? Pero no es apoyo, es la tarea de cada uno de los integrantes y hasta los hijos tienen tareas de muy pequeña edad. También tienen tareas, tienen roles. Así como hay derechos, también hay las tareas que deben de hacer los deberes. Y eso demanda de todos. Entonces vamos a ver también eso, ¿no? ¿Cuáles son esas tareas que cada uno de los integrantes de una familia tiene? Entonces, el ciclo vital familiar tiene etapas que cada uno posee, tiene características, tiene tareas, tiene riesgos también y tiene crisis que acompañan a la familia en cada una de las etapas. Proceso normal de evolución en una familia que implica desarrollar las acciones específicas en las diferentes etapas desde su formación hasta su disolución. Entonces, el ciclo familiar o el ciclo vital familiar, como observamos acá en pantalla, no solamente una familia se va a constituir si es que de repente recién tienen hijos. De eso no se trata. Desde que digamos, la unión de una pareja, ¿no? Se constituye, digamos, deciden, porque es una decisión de ambos, vivir juntos, formar una familia, ya lo están haciendo. No necesariamente cuando haya hijos, ojo, porque he tenido pacientes también que por diversos motivos, ¿no? Tal vez por decisión propia de la pareja, o de repente algún problema de salud, no pueden tener hijos, ¿no? Y sobre todo el famoso estrés. Entonces, desde inicio ya son una familia, ¿no? Y bueno, ya consecutivamente, si es que lo deciden así, tienen un hijo, ¿no? Este hijo crece, está un poco más grande, tiene de repente o de repente una hija, ¿no? Cualquiera fuese el caso, de repente acá hay otra figura, ¿no? Donde solamente una familia se encuentra un padre con sus dos hijos. También hay muchísimo, ¿eh? Muchísimos casos, también así, ¿no? Ahora se ve de ambos casos, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta. Claro, uniparental, muy bien. Ujú. Ya, entonces hay que tener en cuenta. Buenas noches, Celia, ¿cómo estás? Entonces, ahora vemos muchísimo ello. Lo que también observamos es esto, ¿no? La siguiente imagen, donde en ese sentido ya los padres están mayores de edad, ¿no? Los hijos ya crecieron, están jóvenes, ¿no? Y a posteriores, cómo se encuentra, digamos, la casa, ¿no? O la familia en sí, con lo que se conoce como el nido vacío, donde los hijos ya crecieron, forman su propia familia y al fin y al cabo, pues tanto al inicio como al final queda, entre comillas, la misma imagen, ¿no? Quedan ambos, digamos, solos, ¿no? Pero de una edad más avanzada. Tengan cuidado con sus micrófonos, por favor. Ajá. Entonces, Kimberly nos dice, familia en dispersión a familia en contracción. Claro, muy bien. Eso también vamos a ver, por ejemplo. Entonces, es un concepto ordenador para entender la evaluación secuencial de las familias y los problemas o tal vez crisis que toda familia tiene. No solamente, digamos, ninguna familia en primera instancia es modelo, ¿no? Ninguna. Como es decir, ninguna familia es perfecta, porque cada uno de sus integrantes no piensan de forma igual, pues no tienen, digamos, pueden pertenecer a una familia, pero no pueden tener todos, digamos, el mismo criterio, la misma forma de pensar, no van a compartir ciertas ideas y está bien. Eso es lo que hace rico una familia, pues, porque cada uno aporta, ¿no? Dentro de sus diferentes destrezas. Entonces, las familias viven cambios también, por ejemplo, biológicos, psicológicos y sociales, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta.
Biológicos, ¿por qué? Porque el pase de pubertad, adolescencia. Los que tendrán hijos adolescentes me pueden dar la razón. Qué gran cambio, ¿no? A lo que antes estaban más apegados a los padres, colaboraban, ¿no? Digamos, haciendo sus tareas, eran, digamos, un poco más flexibles, pero adolescente, ya adolescente prefiere estar con los amigos, pero es propio de, es una etapa más. Psicológico, ni qué decir, dependiendo de cada curso de vida. Y sociales, por supuesto, ¿no? Dentro de los integrantes de la familia también hay amigos, ¿no? Amistades propios de la familia, amigos, digamos, de los hijos, de los padres, de los abuelos, etc. Acá tenemos las etapas, ¿no? Como les había comentado, esto lo establece Duval en 1957, que son las etapas del desarrollo humano o etapas del desarrollo familiar. Tenemos, por ejemplo, desde la formación de la pareja, después una familia con hijos lactantes. Miren cómo va, digamos, avanzando dentro del curso de vida. Una familia con hijos en edad preescolar, una familia con hijos en edad escolar, familia con hijos adolescentes, familia con hijos independientes, familia en edad madura, familia anciana. Entonces, miren todo, digamos, el ciclo que pasa, el ciclo vital que se le llama, que es completamente normal y se espera, ¿no? Que cada una de estas, digamos, etapas se pase lo más adecuadamente posible. Y ahí viene a tallar nuestra función como profesional, dependiendo sea la especialidad de cada uno de nosotros. Acá tenemos las tareas. Las tareas básicas del desarrollo familiar como familia, tenemos en cuenta un hogar independiente. Y esta es una tarea básica que tal vez en nuestro caso, digamos, nosotros como jóvenes, adolescentes o niños que hemos sido, tal vez no nos, digamos, no nos han inculcado, ¿no? De repente de jóvenes, ¿no? De niños, ¿no? Porque desde la formación de, digamos, de la pubertad pueden, ¿no? digamos, tener esta tarea en cuenta, ¿no? Nuestros padres, pero tal vez no nos han enseñado ello. Pero no por eso, digamos, no querramos con las otras familias que ellos sí puedan llegar a esto, ¿no? A ese objetivo. Quiero decir en pocas palabras, ¿no? Que al momento que se constituye una familia, se debe de tener en cuenta todas estas tareas como familia. Ahorita estamos hablando como familia. Por ejemplo, un hogar independiente. ¿Qué quiere decir independiente? Solvente. Ahora y por eso vemos también, digamos, en las consultas de CRED, por ejemplo, que atiendo, donde mayormente viene a traer a consulta de CRED, viene con un cuidador, porque ahora el padre o la madre tiene que trabajar ambos, porque sabemos pues que, digamos, los precios, digamos, muchas veces, pues la necesidad que hay que ambos padres trabajen por la educación, etc., etc. Y eso observamos mucho ahora. Es traída por la abuelita, es traído por, una vez por un tío o la tía, ¿no? Que es la hermana, digamos, del papá o mamá. Entonces hay que tener en cuenta ello. Distribución de recursos. También. Cada persona tiene que tener, digamos, o desde inicio, desde la pareja, porque muchas veces queremos ya dividir estas tareas en una familia cuando ya se tiene hijos y no, se debe de establecer desde que son pareja, pero como vemos pues en la realidad, en nuestra realidad, sucede al revés. ¿No? Y a veces pues es más difícil, como yo siempre les comento de las familias, pero no imposible, siempre y cuando la otra persona también quiera ser parte del cambio, ¿no?
Pero esto desde inicio, desde pareja, ¿no? Distribución de recursos. Sí que planean y todo es planificado también tener familia futuro, pues. División de trabajo, de igual manera. Los dos de forma equitativa. Se tiene que dividir este trabajo porque sabemos que por más que, digamos, la pareja, digamos, o el esposo trabaje, está bien, trabaja de repente mayor parte del día, pero también hay más trabajo en casa, ojo. Y igual la esposa trabaja, viene y cocina. La esposa viene y revisa tareas. O viene y baña a los pequeños para que al día siguiente ya, digamos, vayan al colegio. Todo eso, ambos tienen que hacerlo, no solamente la mamá o la esposa. Y eso, como les comento, por ejemplo, son las divisiones de trabajo. Socialización de miembros. De igual manera es importante, ¿no? Con los vecinos, de repente con las amistades también, ¿no? Socializar a los hijos, presentarlos en sociedad, ¿no? Porque es muy importante también que los conozcan, pues, que sepan, ¿no? Reproducción, incorporación, liberación de miembros, esto también, qué importante. Y muchas veces de esto se ve sobre todo en el área de psicología, porque resulta en algunos casos donde no se ha preparado ni psicológicamente, y mucho menos en la parte práctica, o nunca se ha hablado de esto con los hijos, digamos, adolescentes o jóvenes, cuesta mucho esto, sobre todo el último, liberación de miembros. ¿Qué quiere decir? Cuando el hijo o la hija se casa y se va de la casa. Muchas veces cuesta esto. Y hasta les cuesta esto, salud mental a los padres, sobre todo a las madres, que han venido pues viviendo con los hijos 30 años, tal vez 35, etcétera, ¿no? Tal vez 20 años, depende, ¿no? De cada realidad. Entonces, esto cuesta bastante, si es que no se ha preparado antes, pues, ¿no? La madre se deprime, ¿no? Que piensa que nunca más va a regresar a su hijo o su hija, pero esto no debería ser así, siempre y cuando, pues, antes también haya habido todo esto, pues, ¿no? Y la responsabilidad también de los hijos de, digamos, salvaguardar la integridad y siempre preocuparse por los padres. Pero también sabemos que en la realidad sucede distinto, pues. Ya forma su familia muchas veces y ¿qué pasa? Descuidan a los padres. Eso también pasa mucho. Conservación del orden en todo momento. Mire, y no lo digo yo, licenciada, que estricta de repente, ¿no? Una familia hace al revés todo. Es según el modelo de Duval. Entonces, debería ser así. Integración en el núcleo social, mantenimiento de la motivación y la moral. Entonces también se clasifica según el modelo de la OMS en el 78, donde tenemos toda esta clasificación. Formación, extensión, extensión completa, contracción, contracción completa y disolución. Por ejemplo, acá tenemos las etapas del ciclo vital familiar, donde vamos a ver cada una de las tareas para el desarrollo. Por ejemplo, acá abandonando el hogar, que nosotros, digamos, debemos de fortalecer en esas familias, cuáles son, digamos, nuestras funciones, por así decirlo. Ver acá la autodiferenciación de la familia de origen. Desarrollar o apoyar en el desarrollo de relaciones personales y ver también la estabilidad laboral. Porque si una persona quiere ya salir de casa, debe tener primero esto, pues, ¿no? Formación de la pareja. Aquí, ¿qué podemos aportar? ¿Qué podemos nosotros como profesionales aconsejar
Compromiso para comenzar una relación. Redefinición de las relaciones con la familia extensa, incluyendo la pareja. En el embarazo y parto, aceptación del niño en la familia o del bebé en la familia de ambos, pues de ambos padres, ¿no? Conseguir también ser padres, pero sin dejar de ser esposos. Esto también es importante porque ahora en día yo noto muchísimo que hay la típica frase, ¿no? De tal vez uno realiza tal actividad porque todavía no tiene hijos, ¿no? Es que en realidad no debería ser así, uno no debería, digamos, dejar de ser una persona, digamos, que realizaba tales actividades que les gustaba o que realizaba, digamos, tareas profesionales y con hijos, digamos, ya no más lo va a hacer, ¿no? No debería ser así. Ahora va a depender también de la cantidad de hijos, del apoyo de la pareja, yo sé, pero como les comento, no debería ser así. Familia con niños pequeños. Aquí la formación del equipo parental, negociación de las relaciones con la familia extensa, incluyendo el papel de padres y el de abuelos. Familia con adolescentes, tareas, modificación de la relación madre-hijo o padre-hijo, permitiendo al adolescente moverse dentro y fuera del sistema. Adulto joven y edad media de la vida. Tenemos acá afrontar el propio envejecimiento y o mortalidad también, reenfoque de los asuntos maritales y o profesionales y afrontar de repente incapacidades o muertes de los abuelos, ¿no? Tenemos acá entonces más específico en este cuadro tener en cuenta etapa uno que es la formación, cambios, necesidad de independencia, necesidad de mantener al otro, interferencia de expectativas creadas por la familia de origen o ajuste marital. Etapa 2A, que es la expansión o la expansiva, ampliación familiar, nuevos papeles, paso de protección física del niño a desarrollo de autonomía y establecimiento de los límites. Etapa 2B, expansión, lucha por el control, dependencia, independencia, autonomía, responsabilidad, reproducción de las pautas de las familias de origen. Etapa de dispersión 3, que sería la contracción familiar. Menor influencia sobre los hijos y acá sucede en dispersión el dejar ir, ¿no? Acá sucede lo que es el dejar ir. En dispersión también van a ocurrir reencuentros, necesidad de nuevas ocupaciones para la mujer, esfuerzos de llenar este nido vacío. Y en contracción, por último, puede haber, ¿no?, algunos cambios como problemas de ocio y o jubilación que dentro de la etapa normal y natural de un adulto mayor puede suceder. Y algunas patologías también pueden ocurrir en formación, por ejemplo, enfermedades genéticas, problemas sexuales. Claro, desde que se establece una pareja, puede haber esto. Yo conozco inclusive algunas, ¿no? Porque no sé en todos los casos, familias que están sobre los 40 o iniciando los 40 años y más es la frustración o el qué dirán o la presión social de por qué, digamos, no pueden tener hijos, pero no tanto, digamos, es una incapacidad física o algo propio, ¿no? De la mujer, de la esposa, sino es más que nada que se siente vulnerable, ¿no? Frente a la sociedad y mucho más el estrés que carga, ¿no? Entonces podemos observar eso también. Patología del embarazo, la depresión puerperal. En expansión, procesos agudos infantiles, abuso en la infancia, accidentes infantiles o retraso escolar.
En expansión también ansiedad, depresión, suicidio, embarazos no deseados, consumo de drogas, puede haber delincuencia, accidentes de tránsito. En dispersión, enfermedades degenerativas, tumores, menopausia, hipertensión arterial, diabetes. En dispersión, menopausia, depresión, obesidad, tumores también puede haber, enfermedades degenerativas, etapa 5 y 6 en este sentido. Tenemos en cuenta la continuación de anteriores, hipotermia, sordera, puede haber ceguera también tenemos en cuenta, o demencia, úlceras, ¿no? Acá, según el MINSA, tenemos, digamos, la atención a la salud de la familia, que va a ser un conjunto de atenciones mediante las cuales se realiza en la atención de las familias en el contexto de la comunidad según el ciclo vital. Familia en formación, familia en expansión que tenemos acá, desde el nacimiento del primer hijo hasta pasando por todo el curso de vida. Familia en dispersión y por último familia en contracción. Tenemos acá algunos ejemplos ya con imágenes, por ejemplo, ¿no? Como observamos acá. En descripción, familia en formación, pareja que aún no tiene hijos. Pero acá se encuentra el noviazgo, se encuentra el matrimonio, convivencia y se encuentra el embarazo. Familia en expansión, pareja con hijos, nacimiento desde el primer hijo, hijo en edad preescolar, pasando por todos los cursos de vida, ¿no? Edad escolar, adolescente y edad adulta. En dispersión, ya acá la familia está en la cual se inicia y termina la partida de los hijos en el hogar, desde que se va el primero hasta que se lo hace el último hijo. Como dice su nombre, se dispersa, pues, ¿no? Y en contracción, ya la partida, digamos, de los hijos, que lo natural, digamos, fuese que primero partan, digamos, los padres, pero también hay estos casos, ¿no? Puede ser, digamos, partida de los hijos por fallecimiento o partida de los hijos tal vez de la casa, ¿no? Pero acá, digamos, es la continuación de esta familia en dispersión. Cómo quedan los padres solos y puede haber fallecimiento de uno de los de la pareja, ¿no? Inicial, quedándose solo o sola el esposo o la esposa, ¿no? Más aún aquí va a pasar también la jubilación, el retiro y o muerte del cónyuge. Entonces, acá vamos a ver ya dentro de esta atención integral, dentro de la descripción de cada uno de ellos. Acá, por ejemplo, lo que nosotros vamos a fortalecer es acordar los roles, es preparar la llegada del nuevo miembro, la relación con familia de origen y las pautas de crianza acá. En expansión, ¿qué podemos ahí sumar? ¿Qué podemos, digamos, intervenir? Acá haciendo hincapié de la vida social, sistema filial, fraterno, familias fuertes, flexibilidad, hijo adolescente y prepararse para la separación de padres e hijos. Nuevamente esto, ¿no? ¿Por qué? Porque no es fácil, no es sencillo, pero es, como hemos visto, es una tarea también de la familia. Familia en dispersión ya acaba de ser la reestructuración de la relación padres-hijos. Equilibrio entre el control y la independencia. Y teniendo acá un plan de vida. Por último, en una familia en contracción, podemos reforzar el aceptar el cambio generacional también, que no es sencillo. Abuelos, ¿no? Adaptarse a la jubilación, pensión, si es que lo hay. Prepararse para la muerte también, que en realidad uno nunca está preparado, pues
Nosotros hemos nacido amando la vida, pero, pero esto hay que también respaldar eso, ¿no? Sobre todo en esta etapa, como les comento, suceden varias cosas, enfermedades, pérdida de hijos, tal vez, jubilación, que muchas veces también el adulto mayor se deprime, no vienen sus hijos a visitarlo, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de este modelo de cuidado integral por curso de vida, persona, familia y comunidad, tenemos en cuenta, ¿no? La normativa o la resolución ministerial 030 del año 2020 MINSA, que nos dice lo siguiente, como ya habíamos mencionado, ¿no? Familia en formación, nuevamente una imagen desde la constitución de una pareja y por tanto una familia. Familia en expansión cuando va, como dice su nombre, ¿no? Se va ampliando, pues, esta familia, van teniendo uno, dos, tres hijos, etcétera. Familia en dispersión, ya cuando estos hijos que fueron niños se casan, forman su propia familia. Y por último, contracción, cuando los padres, como al inicio, pero con mayor edad, se quedan solos en la familia, que de todas maneras también siguen siendo una familia como tal. Acá tenemos más ejemplos, por ejemplo, dentro de la familia de formación, preparación para la vida en pareja, que es lo que vamos a reforzar, preparación para la paternidad y maternidad, que no es fácil, desarrollo de valores también y principios desde aquí, desarrollo de habilidades de comunicación asertiva, distribución de roles y responsabilidades desde aquí, ¿no? Cuando vengan los pequeños, ¿no? Y reajuste cultural. ¿Por qué? Porque como les comentaba de inicio, ambos vienen de diferentes hogares, diferentes costumbres, ¿no? Y están creando una nueva familia. Aquí, dentro de la familia en dispersión, tenemos en cuenta familia en expansión primero, ¿no? Maternidad saludable, cuidados de recién nacido, acá distribución adecuada de roles con la pareja, gestión de recursos familiares, crecimiento y maduración con los hijos. Aquí, familia en dispersión, preparación para la emancipación de los hijos, redistribución de roles entre los miembros de la familia, soporte de las etapas de menopausia y climaterio, manejo de recursos familiares, el relacionamiento también con los hijos y sus familias, y la familia en contracción, preparación para el retiro o jubilación, para el fallecimiento de la pareja, cuidados para enfrentar los riesgos de la salud, cuidados para prevenir complicaciones de enfermedades crónicas. Acá, por ejemplo, tenemos como un modelo, ¿no? Para poder realizarlo también en nuestras familias. Incentivar comportamientos saludables, buenas prácticas, abarcar conjunto de necesidades de salud que son consecuencias también directas de la dinámica familiar. Promocionar la paternidad y la maternidad responsable y poner énfasis en el manejo de frustraciones y convivencia armoniosa, porque con eso podemos pues erradicar la violencia intrafamiliar también y que muchas veces digamos quien la pasa peor son los hijos al ver toda esa violencia y ser muy pequeños, ¿no? Entonces, y no entender como tal qué está sucediendo a puertas cerradas de su casa. Entonces, ese es un manejo, digamos, integral de la familia, ¿no? Entonces, cuidado integral de la salud, acciones e intervenciones tenemos a nivel personal, a nivel familiar y a nivel comunitario, teniendo en cuenta que la salud es el enfoque de bienestar de todas las dimensiones de un ser humano.
no solamente la física. Y teniendo en cuenta el que pueda alcanzar la familia su óptimo potencial. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Promover hábitos y conductas saludables, preservar la salud, recuperarse de alguna dolencia o enfermedad, rehabilitarse, paliar el sufrimiento físico o mental y fortalecer la protección familiar y social. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de la dinámica familiar y crisis familiar, pero no sin antes ver un videíto para poder tener en cuenta, ¿sí? El primer tema sobre todo, ¿no? A ver, vamos a ver un momentito. De repente, si hay dudas, consultas, comentarios, lo pueden dejar en nuestro chat. Buenos días, mi nombre es Elisa Santiago Alejandro. Muy bien, vamos a ver entonces el videíto y de ahí lo comentamos. Ok. Actualidad Familiar TV con Virginia Urrego, profesional en desarrollo familiar. Sean todos bienvenidos. Saludo especial a todos nuestros seguidores, sean bienvenidos al espacio del programa Actualidad Familiar. Hoy vamos a estar viendo el tema el ciclo vital familiar. De una manera más profunda vamos a estar desarrollando las diferentes etapas que vive la familia durante todo este maravilloso proceso de su ciclo vital familiar. Sean todos bienvenidos y estén atentos al desarrollo de este tema. Encontramos en el noviazgo esa etapa de acercamiento a la otra persona, ese conocimiento, donde empieza la conquista, donde empieza también el enamoramiento, que se crea el concepto enamoramiento, esa etapa donde todo lo que se le ve a la otra persona es maravilloso, pero también se entra a un conocimiento más profundo ya en la etapa del noviazgo intermedio, donde ya buscan compartir cosas en común para establecer el segundo punto del cual hemos mencionado, que es la consolidación de la pareja. En lo referente a la consolidación de la pareja, es el encuentro con el otro, en el subsistema conyugal, donde se comparten rituales, creencias, el proyecto de vida, se establece un proyecto de vida en común para tener una convivencia de allí en adelante. Respecto al nacimiento del primer hijo, existen unos sentimientos ambivalentes de parte de los padres. Puede ser alegría y plenitud o perturbación. ¿En qué sentido? La satisfacción de traer un hijo o una hija al mundo, pero también la gran responsabilidad que deben asumir como padres de familia. Se genera también una división en el afecto, ante todo por parte de la madre, que ya debe dividir ese afecto ya con su esposo, al igual que con su hijo. En la familia con hijos escolares comienza también otro cambio, una transformación, ya que el niño ya empieza a ir a la escuela y ya empieza a establecer una relación más social. Ya viene a ser el modelo no solamente sus padres, sino también los maestros o las maestras. Vemos allí entonces un cambio en la parte social, porque ya el niño comienza a compartir con sus compañeros de estudio, con los vecinos, con las personas alrededor.
A continuación estaremos hablando sobre la familia con hijos adolescentes, un tiempo que genera mucha perturbación o muchos cambios a nivel del niño o la niña, pero de igual manera también afecta a la familia. ¿En qué sentido? En que ya hay unos cambios donde el niño o niña procede a ser ya una persona adulta y empiezan a haber muchos cambios a nivel emocional, a nivel físico y a nivel general. Situación que genera también que los padres no sepan cómo disciplinar en muchas ocasiones a sus hijos y entramos allí en el periodo de la negociación, donde ya los padres de una manera sabia deben entrar en un diálogo más profundo con ellos y en una especie de negociación para establecer normas, límites y acuerdos con ellos. Cabe anotar que la etapa de la familia con hijos adolescentes en muchas ocasiones se convierte en un periodo bastante crítico para la familia, porque el adolescente en muchas ocasiones en su deseo de conocer, de aventurarse a un nuevo mundo, adquiere bastante rebeldía, quiere ser autónomo y esto genera que en muchas ocasiones por la mala influencia de sus amigos se vuelvan drogadictos, se vuelvan alcohólicos, muchas de las adolescentes quedan en embarazo a muy temprana edad, situaciones que generan que la relación familiar se convierta en una crisis, en un conflicto constante. En esta etapa del adulto joven y la edad media de la vida se genera cuando los hijos ya establecen sus propios hogares, su propio hogar, establecen esa consolidación de sus propias parejas, dejan el hogar, muchos hijos también se independizan y ya los padres quedan solos, perdiendo esa autonomía o esa direccionamiento, esa disciplina que tenían sobre sus hijos, generando este cambio de parte de los padres de familia. Para finalizar, en lo que tiene que ver con la pareja sola o el nido vacío, la última etapa del ciclo vital familiar, ya los padres se encuentran el uno con el otro, en algunos casos se genera la jubilación del padre de familia y puede generar que establezcan una relación sólida como pareja o por el contrario que haya una separación, puesto que ya ambos miembros de la familia están frente a frente durante más tiempo, lo que puede generar ciertas fricciones en la relación de pareja. Para concluir este tema tan interesante del ciclo vital familiar, notamos cómo la familia se puede generar una armonía, una convivencia donde los hijos aprenden esa pedagogía familiar de sus padres, el ejemplo, el modelo, o en algunas ocasiones lamentablemente puede ser lo contrario. Cuando no existe un buen acompañamiento de parte de los padres puede generarse perturbación, aunque en algunas ocasiones, como lo veíamos en la familia con hijos adolescentes, puede haber un muy buen ejemplo de parte de los padres, pero son los hijos quienes deciden dejarse llevar en ese contexto social de sus amigos por otras situaciones que le van a generar mucho conflicto a la familia. Lo importante de todo es que los padres desde el principio puedan establecer sobre los hijos fundamentos firmes, al igual que esa buena consolidación de la pareja para que puedan permanecer unidos en el tiempo. Ya para finalizar este video, les invitamos a realizar sus comentarios que me encantaría leerlos. De igual manera, estar atentos a nuestros próximos programas. Nos vemos. Hasta pronto. Muy bien, vamos a continuar entonces. A ver, ¿no se escuchó el audio? Wilson me dice que no se escuchó el audio. ¿No se escuchó el video? ¿Me confirman, por favor? ¿No se escuchó el video? Ah, ok. Ah, ok. Ok, gracias. Ok. Entonces nos dice Kimberly, licenciada, disculpe, el nido vacío es en la etapa de dispersión o contracción. En la etapa de dispersión, sino que la etapa de contracción, digamos propiamente dicho, es la continuación, ¿no?
de la etapa, digamos, de dispersión, donde se van a encontrar ya solos, ¿no? Ambos, digamos, adultos mayores, pero propiamente dicho es en la dispersión, en la etapa de dispersión. Muy bien, entonces vamos a hablar ahora de la dinámica familiar y crisis familiar, teniendo en consideración que toda familia tiene crisis o toda, digamos, etapa va a conllevar una crisis. Una crisis, evitemos, digamos, de repente pensar que una crisis es algo negativo. Dependiendo de la forma como lo veamos, una crisis puede ser positivo, ojo, en una familia. ¿Por qué? Porque te permite sobrellevar, conocer mejor los potenciales de cada integrante de la familia y, digamos, sobrellevar, ¿no? Ese problema X tal vez que esté pasando. Entonces no es del todo el 100% negativo, ¿no? Entonces vamos a hablar acerca de ello. La familia es una unidad que, como sabemos, evoluciona en conjunto, por tanto, los diferentes cambios, ¿no? En el número de sus miembros, modificación de su grado de autonomía, cumplimiento de sus funciones, de normas, el establecimiento de límites que requiere un manejo también para que la familia sea funcional. La dinámica familiar, por tanto, teniendo en cuenta una definición, según Viveros y Arias en el 2006, exponen que la dinámica familiar hace referencia a la movilidad que se da en el clima relacional que construyen los integrantes de la familia para poder interactuar entre ellos mismos dentro del contexto tanto interno como en el contexto externo. En ella tenemos que son interdependientes, tenemos algunas dimensiones como la autoridad, las normas, los roles, la comunicación, los límites también y el uso del tiempo libre. Ya hay que tener en cuenta. En definición por autores, por ejemplo, en otros autores que tenemos, el Minuchin y Fishman en 1985, refieren que la dinámica familiar se sostiene en el constante cambio que usa la familia para irse acomodando a las diversas dificultades que afronta. Es decir, no siempre aparece la misma respuesta ante la adversidad, sino que se inventan mecanismos en particular para la situación vivida. Hay otro autor también, otros autores dentro, digamos, de este concepto. Viveros y Arias nos plantea que la dinámica familiar es un proceso que usa la familia para aproximarse al mundo, para poder también relacionarse con él y mantenerse sobre todo en él. Por tal motivo es importante reconocer también en cada familia una singularidad. ¿Se acuerdan lo que les comentaba? Una crisis no es enteramente negativa, sino que va a llegar a saber realmente esa familia que cada uno de sus integrantes tienen diferentes, pues, capacidades, fortalezas, ¿no? Por tal motivo es importante reconocer en cada familia esa singularidad, además de develar en ella eso que la hace única y particular. También tenemos en cuenta, de acuerdo esto también a cómo sean las características particulares de la dinámica familiar, aparecen los conflictos, los mecanismos para afrontarlos y las singularidades con las que cada uno de sus integrantes analiza e interactúa. En el clima relacional, digamos, se gestan también las formas de vinculación que son únicas para cada familia. De acuerdo con ellas, se generan de manera, digamos, que se toman ya propiamente dicho decisiones de construir estrategias para poder afrontar las situaciones adversas. Y por tanto, una crisis
pues va a ser un estado de descompensación mental y funcional resultante de la reacción del individuo o la familia ante un suceso percibido como peligroso y que origina, por supuesto, un sentimiento de impotencia, incapacidad para enfrentarlo de manera eficaz con los medios habituales. Alguien que me comente una crisis familiar que podríamos ver en la población, ¿no? ¿Qué podríamos observar en las familias? Ejemplo Hay de crisis. Sí, Wilson. violencia familiar, Muy bien, violencia familiar, excelente. ¿Qué otro el ejemplo? tipo de la violencia psicológica, violencia económica, violencia sexual. También, muy bien, excelente. Matilde nos dice la muerte de un ser querido. Sí, excelente. Crisis económica, separación de la pareja, muy bien, divorcios, ¿no? Depresión, cáncer terminal. Claro, si alguien de la familia está, digamos, diagnosticado de cáncer o leucemia, tal vez, etc. enfermedades tal vez crónicas, ¿no? Por supuesto que a la familia, digamos, estar muy relacionada en vínculos, digamos, fuertes, digamos, consanguíneos, definitivamente que va a afectar a todos una noticia así, a toda la familia. Y por tanto, eso es una crisis, pues, ¿no? Esta descompensación, como nos dice acá, mental y funcional, resultante de esta reacción del individuo o la familia. Entonces, de esa manera. Familia disfuncional también, excelente, Pedro. Infidelidad, claro, afecta a toda la familia. Crisis familiares, entonces, es la expresión de contradicciones, ¿no? Entre la organización estructural y funcional de la familia y las demandas derivadas también de los nuevos acontecimientos de la vida que se afrontan y que producen también la desorganización en el seno familiar. En el chat vemos familia parental. Ujú. Por ejemplo, acá en las tres imágenes observamos la primera, ¿no? Violencia no física tal vez, pero verbal sí, ¿no? Como le grita enfrente de una pequeña, ¿no? Una menor de edad, de su hija, ¿no? Entonces acá no solamente, digamos, es el acto de gritar, ¿no? Sino es de desautorizar también a la madre. O sea, acá vemos muchísimas, ¿no? Problemáticas. Y como les comentaba, ¿no? Quienes más pagan los platos rotos aquí en la desestabilidad emocional es de parte de la niña, ¿no? Entonces, definitivamente los dos miembros de la familia acá no se dan cuenta lo que están haciendo porque están obnubilados por el problema que está pasando, tal vez económico, tal vez otros problemas X, que no se dan cuenta el gran daño que están haciendo a la niña, ¿no? Claro. Entonces acá, como vemos también, puede ser separaciones, hasta agresiones también de parte de los hijos a los padres. Puede ser hasta ultrajos, ¿no? También. O abandono de hogar, ¿no? Y los hijos tienen que trabajar, que está prohibido, ojo, pero lo vemos todos los días, en los carros, en los restaurantes. Entonces, esto no se puede normalizar, ¿no? Esto es lo que está aconteciendo ahora en día. Acá, por ejemplo, a ver qué tipo de familia es acá. A ver, pregunto en la tercera imagen, a ver, Angélica Peralta.
No sé si nos escucha Angélica Peralta, a ver aquí qué podemos observar, o tal vez cualquiera, a ver, que desee participar. ¿Qué tipo de familia vemos aquí? Familia nuclear. Ok, y con respecto a lo que les había comentado, las etapas del ciclo vital, ¿cómo sería? Muy bien, Kimberly, familia en expansión. Ok, ¿por qué? Porque hay dos niños, ¿no? Dos padres, dos niños. Muy bien, entonces crisis tenemos en cuenta que dentro de los periodos de transición, cuando suceden estos cambios, los sujetos son más vulnerables a enfermar, pero también más susceptibles a adquirir los comportamientos saludables. Frente a las crisis familiares, hay una o muchas oportunidades de fortalecer la familia. Entonces acá, para nosotros, los profesionales de la salud, por supuesto, que hemos visto bastantes ejemplos que ustedes mismos me han comentado, y si lo identificamos en el hogar, ahí en las familias, eso es lo que vamos a priorizar dentro de nuestras atenciones. Porque una familia con crisis, lamentablemente, y más aún a veces no se dan cuenta que hay estas crisis, lo normalizan. Más adelante, por supuesto que no va a surgir como unidad, como familia. ¿Por qué? Porque nadie les orientó. No supieron cómo, digamos, abordar esa situación de crisis y por tanto viene, pues, como se dice, cada integrante por su lado. Puede, si hay adolescentes, puede haber adicciones y etc, etc problemas, ¿no? El fenómeno de la crisis familiar entonces tiene un incremento de tensión, tiene un manejo inadecuado, un deterioro de la salud familiar. Entonces, para contextualizar lo que ya hemos comentado, en descripción, familia en formación, pareja que aún no tiene hijos, noviazgo, matrimonio, convivencia, embarazo. En expansión, ya pareja con hijos, con todos, digamos, los cursos de vida. Dispersión, familia en la cual se inicia y termina la partida y termina en la partida de los hijos, ¿no? Del hogar, desde que se va el primero hasta que lo hace el último hijo. En contracción, una familia que ha visto partir a los hijos y la pareja queda sola. Viene también la jubilación, el retiro o tal vez la muerte del cónyuge. En crisis familiares tenemos en cuenta las relacionadas con el ciclo vital, en formación, extensión, contracción y disolución. Y a todo esto se le llama crisis normativas o transitorias. Transitorias, ¿por qué? Porque absolutamente todas las familias van a pasar por allí. Y crisis paranormativas o no transitorias vendría a ser las no relacionadas con el ciclo vital. El incremento, el desmembramiento, la crisis por cambio económico importante o crisis por problemas de salud. No tiene nada que ver con el ciclo vital, pero podría haber también en nuestras familias. Crisis normativas o de desarrollo. Estas crisis no se pueden detener ni producir prematuramente. Solo se puede comprender y apaciguar en coordinación con los otros miembros de la familia y las otras fuerzas que operan la familia. Crisis no normativas o estructurales y crisis de desbalamiento. Crisis estructurales son las más complejas porque afectan la estructura de la familia. Es una condición disfuncional. Y la crisis tenemos en cuenta el desvalimiento y es generada en situaciones que la familia cuenta con un miembro dependiente que requiere un alto nivel de atención y cuidado.
Las crisis normativas o transitorias tenemos en cuenta que son las relacionadas con los acontecimientos normales, ¿no? Y esperadas también dentro del desarrollo familiar y que se rigen como puntos críticos de transición a lo largo del ciclo vital. Por ejemplo, acá observamos lo que es la constitución, ¿no? De una familia con la llegada de el primer bebé, ¿no? Entonces, un claro ejemplo allí también. Crisis vital o normativa tenemos en cuenta también en este sentido que son propias de cada etapa y que conlleva, también tenemos en cuenta el desenlace exitoso, ¿no? Y promueve también el desarrollo y puede provocar síntomas físicos y psicológicos de igual manera. Cuando se resuelven de manera positiva, tenemos en cuenta que va a generar el desarrollo de las personas, ¿no? Y sus familias. Acá hay también algunos tipos de crisis, por ejemplo, tener en cuenta las tareas sobre todo y los problemas, ¿no? Es decir, cómo se podría mejorar o intervenir si es que hubiese estos problemas del hogar o en el caso, ¿no? De, digamos, esto, tener en cuenta, ¿no? Estas problemáticas que podría suceder. Por ejemplo, tenemos en cuenta qué problemas puede haber en una familia, la frustración de expectativas respecto a la vida matrimonial, en tareas, la construcción conjunta del proyecto futuro de vida, en problemas, desacuerdos de la proyección futura del proyecto de vida y como tareas, el acople funcional de actividades cotidianas. Dependencia excesiva de la familia de origen, que es un problema, y tareas, ajuste con la familia de origen e hijos anteriores, ¿no? Y así sucesivamente. Otro problema, lucha de poder entre los cónyuges. La tarea aquí, establecimiento de límites de roles entre los cónyuges. Problemas, disfuncionabilidad sexual y tareas, planificación conceptiva. Tenemos más crisis de expansión. En ese sentido, tener en cuenta la adecuación de roles, también el desempeño escolar y los problemas de aprendizaje, teniendo en cuenta la responsabilidad que demanda también como padres, como ambos padres, el, digamos, encaminar adecuadamente del niño en el colegio, en esta etapa escolar. No solamente, como se dice, enviarlos, ¿no? Al colegio, sino también reforzar en casa algunos temas, velar porque cumplan, digamos, sus tareas pendientes, etcétera. Entonces es más allá del simple y llano hecho, ¿no? De mandarlos al colegio. Es todo un acompañamiento de este niño en esta etapa tan importante que es la etapa escolar. Entonces, de esa manera vamos a tener éxito, pues en conjunto, ¿no? Acá tenemos otro, por ejemplo, tenemos en cuenta las crisis de expansión, teniendo en cuenta algunos problemas también. Problema, dificultad en la delimitación de roles y funciones entre los padres, con los hijos y con los abuelos. Dificultad en el desempeño de rol de padre, madre con más de un hijo. Afrontamiento inadecuado, las irregularidades del desarrollo y las enfermedades de la infancia. Algunas tareas aquí, aprendizaje del rol de padre y madre, el ajuste al doble rol esposo, padre, esposa, madre, crianza y educación de la descendencia, ajuste a instituciones infantiles y cambio de rol frente a la adolescencia. Algunos ejemplos aquí en adolescencia tenemos en cuenta, ¿no? Algunas, digamos, preguntas, no algunas, varias preguntas en esta etapa, ¿no?
sobre todo en los cambios que va a tener propios de este curso de vida, ¿no? Tanto físicos, digamos, en la búsqueda de su yo, ¿no? De su propia identidad, etcétera, en poder tener nuevas amistades y tal vez algunos les fomentan, digamos, malos hábitos, ¿no? Y en esta curiosidad o tal vez de repente en la discriminación social pueda ser vulnerable a aceptar, ¿no? Entonces, acá muchísimo sería importante, inclusive desde la pubertad, afianzar mucho más y fortalecer esta autoestima, ¿no? En la parte, digamos, de la pubertad. ¿Para qué? Para que más adelante, pues ellos estén firmes, sepan realmente que decir un no está mal, ¿no? Decir un no es respetar su decisión. Entonces, eso hay que también fortalecer en nuestros adolescentes. Aquí, muchas veces el adolescente o digamos, culpamos al adolescente de por qué se comporta de tal manera, por qué se pintó tal, digamos, de ese color el cabello, por qué se maquilla, ¿no? A temprana edad, por qué tantas cosas en el adolescente. Pero al adolescente es un reflejo de lo que está viviendo en su hogar. No culpemos al adolescente, culpemos en realidad no tanto culpables, sino enfoquémonos en intervenir a la familia, ¿no? Entonces, eso es lo que falta. Les comento acá una experiencia donde conversando, ¿no? Con un profesor de educación física de un colegio estatal que ya tiene años trabajando con los jóvenes y donde ha tenido de repente otras ofertas laborales en la parte de instituciones privadas, donde hay menos alumnado, en realidad menos problemática por la misma solvencia económica de los padres que mandan a sus hijos a estos colegios privados y que existen otros problemas, pero no relacionados a la parte económica, pero porque él eligió, ¿no? Nuevamente, digamos, nombrarse o ya establecerse en un colegio nacional, porque él comentaba que no solamente es venir y dictar mi clase, me decía, o hacer mi sesión de clase, sino yo me enfoco a que estos alumnos me necesitan en todo el sentido de la palabra, estos jóvenes ¿Por qué? Porque en ellos, con su comportamiento, etc., cogen esa confianza tal vez con el profesor, obviamente con todo respeto, ¿no? Pero les cuentan muchas veces sus cosas que les pasa en casa, ¿no? Y que muchas veces es el reflejo de cómo se visten, ¿no? O cómo se maquillan, como si justo conversando con el docente pasaba un alumno y le saludaba, ¿no? Y justo me comentaba esa alumnita, me dice, usted supiera, tiene varios problemas en casa. El papá viene ebrio a casa una vez al mes, no se ocupa para nada, ni siquiera le muestra afecto, nada. Entonces, así como ese ejemplo, un pequeño ejemplo, varias realidades. Entonces, como les comento, es ir más allá, ¿no? No solamente digamos, por qué se comporta de tal manera o no, ¿no? Pero muchas veces es la ausencia de los padres. Muchas veces es eso. Exactamente. Crisis de dispersión. Los hijos formarán su propia familia para continuar el ciclo vital. También forma parte de una crisis. Enfrentamiento con la salida de los hijos. Reducción del ciclo vital, social y afectivo. Los padres deberán reconocer como diferentes y con la aceptación de otros en la vida familiar. Crisis por dispersión también, algunos problemas donde las parejas dejan todo para formar a los hijos adultos. Tarea genera reencuentros entre cónyuges del nido vacío. Claro,
Problema, poca aceptación a la salida del hijo del hogar. Tarea, subsistema conyugal, pilar fundamental de la familia. Problema, dificultad de la pareja a reencontrarse, estar solos. Tarea, asumir la etapa como desarrollo individual y de pareja cuando ya no están los hijos. Crisis por contracción, disfunciones de roles padres, hijos, adultos, transgresión de límites en deberes y responsabilidades como esposos, padres y o abuelos, ¿no? Dificultades en la asimilación del llamado nido vacío del hogar y la frustración frente al balance de vida. Crisis no normativas, tenemos acá las experiencias adversas o inesperadas, por ejemplo, enfermedades o accidentes que también pasan, ¿no? Eventos provenientes del exterior, por ejemplo, sismos, desastres, guerras o migración. Frecuentes factores laborales, socioeconómicos, impredecibles para la familia, no planificados, ¿no? Algún otro problema por allí, ¿no? Que no está mencionado acá. Eventos, crisis no normativas o accidentales, accidentes y lesiones, hospitalización de uno de los miembros, invalidez, muerte, separación, divorcio, problemas legales, adicciones, conflictos morales. Conductas delictivas, prisión o reclusión, crisis económicas, pérdida del estatus económico social, dificultades escolares o laborales, conflictos laborales o infertilidad también, o esterilidad, que también puede ser el caso, ¿no? Acá tenemos, aparte de ver las crisis, ¿no? La resolución. Por ejemplo, uno, identificación de la fuente de estrés de primera instancia, ¿no? Detallar las causas que llevaron a la familia a esta crisis. Analizar la situación como un problema de toda la familia, porque lo es, y no de algunos miembros nada más, porque forman parte de una familia. Entonces, 3, redimensionar, también tener en cuenta el significado y la gravedad del problema, ayudar a minimizar los riesgos de la desorganización. Después, buscar opciones para la solución del problema con los propios recursos de la familia, alentarlos en la búsqueda de nuevas resoluciones. 5, reforzar las soluciones positivas y destacar las habilidades familiares en la solución de problemas. 6, tratar de que la familia integre las nuevas situaciones a los acontecimientos cotidianos de la de la vida familiar. Acá tenemos una guía anticipatoria dentro del concepto que es un conjunto. Ahí encontramos los consejos, las indicaciones y o recomendaciones que también podemos brindar a la familia para prevenir o comprender mejor los eventos que puedan sucederse en el ciclo vital. Son conceptos básicos, sí, estandarizados, homogéneos, digámoslo así, sobre algunos aspectos educativos claves que nosotros vamos a desarrollar en las familias, como por ejemplo cambio de comportamiento, mejora de adhesión al tratamiento y modificar riesgos también de enfermar o de morir. Es una herramienta orientada también en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad a nivel individual, familiar y también comunitario. Acá tenemos también algunas guías anticipatorias, ¿no? Como les comentaba, esta guía es muy importante y contiene orientaciones para la intervención individual, teniendo en cuenta
intervenciones en las familias y también en los adolescentes. Estas guías anticipatorias, por ejemplo, acá otro ejemplo, ¿no? Otro modelo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que nos comparte nuestra guía de calidad de vida en la vejez. No dejemos de lado a nuestros adultos mayores, que, como les había mencionado ya, esta etapa aparte de difícil no debería, digamos, de pasarlo solos, ¿no? Entonces necesitan muchísima atención, tanto, digamos, con las enfermedades propiamente del curso de vida, pero también la cercanía, ¿no? Dentro de sus familiares, sobre todo sus hijos, porque no es una etapa, digamos, fácil, ¿no? Entonces hay que integrarlo o reintegrar a los adultos mayores a las familias. Por otro lado, los adultos mayores o los abuelitos, ¿no? Entre comillas, no son, digamos, no es una tarea para ellos solamente dejarlos en casa para que cuiden la casa, para que cuiden a los nietos, no es su responsabilidad. Ojo, debe de reinsertarse también, así como, digamos, les comento porque lo veo todos los días, lo comentan dentro de las experiencias, ¿no? De mi centro de salud, así como se le llama también para cuidar a los nietos, a la casa, ¿no? También se le debe llamar cuando hay un tipo de recreación, ¿no? Absolutamente en fechas especiales, para todo. No nos olvidemos de este grupo tan importante de los adultos mayores. Y los conflictos familiares, ¿no? Que nunca faltan. Como les comento, una familia no es perfecta. Estos conflictos o disputas constituyen un elemento inseparable del hecho de vivir en sociedad. Cada uno puntos distintos, ¿no? Formas distintas, digamos, también de resolverlo, etcétera. Dado que está compuesta por muchos y diferentes individuos con diversas opiniones, formas de pensar, ¿no? Entonces, además, un conflicto bien gestionado en este sentido se establece como un medio para el desarrollo y progreso, por lo que es necesario afrontarlo. ¿Para qué? Para poder aprender de él. Acá tenemos algunos tipos de conflictos, conflictos de pareja. Habitualmente estas dificultades surgen de forma natural a raíz de problemas de comunicación o de malos entendidos. Conflicto entre padres e hijos, según la etapa de desarrollo en la que se encuentren, cada una de sus partes implicadas en el conflicto, sea hijos pequeños, adolescentes, adultos, ¿no? Etcétera. Conflictos entre hermanos que también suceden. Cuando se tienen más de un hijo, es probable que los hermanos discutan en más de una ocasión, ya sea por celos, envidia o por diferencias personales. Problemas familiares por salud. El hecho de tener una persona con problemas de salud a la que tenemos que cuidar supone una alta demanda de atención también. Tiempo, dedicación, esfuerzo. Como en el caso, ¿no? De una familia, de una madre que estaba sola a cargo, ¿no? De sus dos hijos y uno le llevaba terapias porque tenía una enfermedad huérfana, ¿no? Que se le llama rara, que necesitaba en este caso, ¿no? Ir todos los días al hospital del niño, sus terapias, etc., ¿no? Hay que tener en cuenta. O conflictos por dinero, en ese sentido, pues definitivamente a tener en cuenta. Ahora, vamos a hablar también de las comunidades saludables. Por ejemplo, a tener en cuenta aquí algunos enfoques: equidad y derechos en salud,
equidad de género, la interculturalidad, estrategias, abogacía, políticas públicas, comunicación y educación para la salud, y también sin dejar de lado esa participación comunitaria, empoderamiento social, para que ellos mismos internalicen los conceptos, la definición, digamos, o lo que han aprendido, ¿no? Y al fin y al cabo lo apliquen en su vida diaria y con la familia, que eso es lo que se busca. Población objetivo aquí, etapas de vida, o curso de vida que ahora se le llama, todo el curso de vida, escenarios diversos, vivienda, institución, municipio, centro laboral, con algunos ejes temáticos a abordar aquí. Por ejemplo, en vivienda se puede abordar alimentación y nutrición, higiene y ambiente, actividad física, en institución educativa, salud sexual y reproductiva, habilidades para la vida. En municipios, seguridad vial y cultura de tránsito. Y en un centro laboral, promoción de la salud mental, buen trato y cultura de paz. Temas básicos. Acá tenemos también algunos ejemplos, ¿no? Nosotros en la comunidad, cómo aportamos muchísimo. Todo el trabajo que realizamos en campo, todos los esfuerzos que hacemos para que las comunidades sean saludables. Aportamos dentro de las diferentes estrategias a nivel nacional y las políticas públicas inmersas. Tenemos ahí inmunizaciones, tenemos salud familiar, ¿no? Tenemos esto, digamos, sesiones educativas también ahí, ¿no? Por ejemplo, cómo lavarse las manos, un tema importante y básico, ¿no? Entonces, esto es lo que ya el próximo año, con mucho más fuerza, tal vez ya no miremos hacia atrás. Y ahora se viene un año donde van a haber muchos cambios y en ese sentido, pues es necesario que cada uno de nosotros veamos, como se dice, lo mejor dentro de nuestra carrera para la población, ¿no? Entonces, si nosotros somos enfermeros, por ejemplo, excelente, pues el próximo año vamos a reducir mucho más la brecha de vacunación de niños menores de 5 años. ¿Cómo? Cada uno de nosotros hay que buscar la estrategia adecuada que se ciña a nuestra realidad, porque cada uno trabajamos en distintas situaciones, pero con el mismo objetivo, ¿no? También observamos ahí qué importante es retomar, ¿no? Digo, porque hasta unos años atrás sí lo veníamos haciendo de forma pues paulatina, continua, las sesiones educativas. A través de los años y pospandemia ha ido perdiendo eso, pero hay que nuevamente, ¿no? Como se dice, encaminarlo. Ya, entonces, dentro de los pocos minutos que sabemos que son eso, son minutos que tenemos por las atenciones, etc., hay que buscar la mejor estrategia. En la sala de espera, una sesión educativa de 10 minutos, cosas puntuales, ¿no? Entonces, como siempre digo, una persona educada en salud, ya ahí tenemos más de un 50% ganado, digamos, en que la próxima oportunidad ya conozca algo nuevo, ya aplique algo nuevo. Y así vamos sumando, ¿no? En la comunidad entonces es un conjunto de personas que comparten una cultura y objetivos también comunes, que viven en un mismo espacio geográfico, ya sean áreas urbanas o rurales. Por ejemplo, tenemos algunas comunidades en campo, pueblos, caseríos, ¿no? Anexos.
En la ciudad, urbanizaciones, barrios, asociaciones, comunidades urbanas marginales, asentamientos humanos, asociaciones de pueblos jóvenes. Y una comunidad saludable, entonces, es una comunidad organizada, con visión de futuro, en la que todos sus miembros y organizaciones se comprometan, pues, en conjunto a mejorar estas condiciones de vida que tiene la comunidad, ¿no? El detalle siempre es tomar decisiones, negociar, intervenir, etc. Algunos criterios de selección. Uno, la voluntad de las autoridades representativas de la comunidad para desarrollar acciones de promoción de la salud en el marco de las comunidades saludables. Dos, capacidad de convocatoria y concertación social de los líderes y actores sociales de la comunidad. Tres, experiencia previa de trabajo coordinado entre la comunidad y el establecimiento de salud. Y cuatro, se debe priorizar aquellas comunidades ubicadas en distritos de pobreza o extrema pobreza. Tenemos acá también el planteamiento del desarrollo comunal dentro de la Organización del Desarrollo Comunal, que es un trabajo articulado, como vemos acá. Como de primera instancia les comenté, sí, en la clase anterior, nosotros, digamos, dentro del modelo de cuidado integral, establecemos alianzas también. ¿Con quiénes? Con los representantes de cada sector. También tenientes gobernadores, si es que hubiese, ¿no? Por ejemplo, esto mayormente hay en provincias. Cuando yo realicé mis serums, todo tenía que solicitarle permiso a mi jefe de establecimiento y al teniente gobernador, que era la máxima autoridad ahí en mi jurisdicción. Presidente de la comunidad, los PRONEIs, ¿no? Los agentes municipales, que son un sustento muy importante. Ellos realizan, como yo siempre digo, trabajo de hormiga, ¿no? Todos son en campo. Por más que llueva, por más que haga demasiado sol, como ya estamos entrando a cambio de estación, a verano, ¿no? Ellos hacen una labor sumamente importante. Promotores y coordinadores también de los abrepuertas, ¿no? Que se le llama, directores de educación primaria y secundaria, presidentes de APAFA, fiscales de juntas de agua, club de madres de vaso de leche, líderes de comunidad y jueces de paz. Todos. El proceso de implementación de construcción de comunidades saludables es siguiendo este flujo: sensibilización, organización, planificación participativa, ejecución, evaluación y sistematización. Ya, entonces hay que tener en cuenta. Las juntas vecinales entonces también forman digamos, si tienen una tarea fundamental con la comunidad, es también una organización o un órgano de interrelación entre autoridades y vecinos, ¿no? Es decir, forman esta organización y, digamos, todos los problemas que suceden de los vecinos, ellos son los máximos representantes y lo hacen llegar de repente sus preocupaciones, ¿no? Miedos, tal vez, porque también teniendo en cuenta que hay distritos, sobre todo, que se encuentran más vulnerables, ¿no? Frente al sicariato, frente a delincuencia en general, etcétera. Entonces ellos llevan esas preocupaciones a las autoridades y bueno, en ese sentido están mediando una posible solución, ¿no? Tiene que haber, sí o sí es importante, y entre ellos mismos, ¿no? Se establecen. Muy bien, muchísimas gracias, estimados colegas, tal vez futuros colegas. No sé si
¿Hay alguna duda, alguna consulta, comentario? Hasta aquí hemos llegado a la parte final.